El deporte, al igual que la tecnología, ha evolucionado. Cada poco se rompen récords mundiales, se disminuyen tiempos, se levantan más pesos y se llega más lejos. La aplicación de nuevos materiales y métodos de entrenamiento, sin lugar a duda, es un factor importante en el deporte de alto rendimiento y en el cumplimiento de los objetivos deportivos que se plantea cada atleta. La disciplina también forma parte de este conjunto de factores, pero si algo no se puede negar es el papel que juega la genética. En las últimas 2 décadas, los descubrimientos a nivel genético han revolucionado la medicina y la industria, generando un sinfín de posibilidades encaminadas a la evolución. El deporte y la mejora ya mencionada se han visto envueltos en esta década de la genética, donde a últimos años la identificación de marcadores genéticos que den indicios del rendimiento, las características fisiológicas y metabólicas de un individuo, así como sus capacidades físicas deportivas, son el mayor interés de médicos del deporte, entrenadores e investigadores del área. Hoy en día se cuentan con diversos métodos que calculan en menor o mayor grado dichos marcadores genéticos, siendo la dermatología uno de ellos. En un inicio, los investigadores en el área de la biología y la medicina consideraban las pequeñas prominencias de las huellas dactilares humanas como un medio de sujeción o tracción para la supervivencia, idea que con el paso de las investigaciones biológicas fue descartada, ya que se encontraron primates y felinos que no presentaban dichas huellas dactilares en las crestas de las falanges distales, uñas, garras o dedos, siendo lo que les ofrecía un agarre para poder escalar o trepar. A inicios del siglo XIX se comenzaba el estudio de las huellas digitales desde un paradigma médico, donde se analizaba la composición y la disposición de las mismas a fin de detectar las variantes existentes, siendo el primero de ellos Purkinje, y a su vez Herschel analizó las huellas digitales empleadas como firma de contratos para verificar su autenticidad. Al encontrarse diferencia entre las huellas de cada humano y encontrando una similitud individual en cada una de ellas, para finales del siglo, Henry realiza la primera clasificación de las características y tipo de huellas digitales, clasificación que hoy en día se mantiene y se valida. Ahora bien, durante la primera mitad del siglo XIX, siglo XX, la dermatología nace como una ciencia auxiliar en la medicina para la identificación temprana de enfermedades hereditarias, resaltando que su conformación se da desde las primeras semanas de gestación y no se modifican sin importar factores internos o externos después de las 14 semanas. Dichas huellas dactilares son resultado de la herencia genética de ambos padres, así como el ambiente bioquímico ofrecido por la madre durante estas primeras semanas de gestación. Las primeras incursiones de la dermatología y el deporte se dan hasta mediados del siglo XX, donde Penrose, por medio de la recolección de atletas olímpicos de la ex Unión Soviética, identificó una relación entre las huellas de los deportistas y su fenotipo genético, así como su desempeño en actividades aeróbicas y anaeróbicas, vinculando el uso de la dermatología a lo que sería un nuevo sistema de identificación de talentos. Cummins y Nidlo proponen el término y método de la dermatología basados en 2 vocablos, el griego derma, que significa piel, y glifo, relacionado con escritura y grabado. El término de dermatología puede encontrarse también con acento o, siendo más aceptado, dermatología, término encontrado en el libro de referencias de huellas dactilares del Departamento de Justicia de los Estados Unidos. Es de esta manera que Fernández Filos, entre los años de 1994 y 1997, realiza sus estudios superiores en Rusia, donde aprende los principios fundamentales de la dermatología y posteriormente realiza investigaciones en el campo del deporte y la aplicación de la dermatología en la identificación del desarrollo del sistema nervioso periférico, sistema que a nivel deportivo se ve implicado en el desarrollo de la motricidad y destreza deportiva. A últimas fechas se ha realizado una amplia serie de investigaciones en el área. Muñoz y Cole realizaron una identificación en jóvenes de la Universidad de Jalisco para identificar la prevalencia de huellas dactilares, siendo este el estudio más reciente, precedido por estudios de 1996. En Latinoamérica se ha realizado una amplia serie de investigaciones sobre dermatología aplicada al deporte, como Leiva identificando las características dactilares en practicantes de pentatlón militar,
o por su cuenta Sánchez y Rodríguez, donde se realizó estudios universitarios especializados en el área de medio fondo. Randolph Fernández realizó un estudio documental sobre la aplicación de la dermatología y el deporte, siendo un total de 11 estudios registrados en la última década en Latinoamérica, siendo el deporte más común fútbol y atletismo, seguido por deportes como voleibol, ciclismo o remo. El país con mayor avance en investigación de la dermatología y el deporte es Colombia, con un total de 8 investigaciones reportadas dentro de este compendio, dejando atrás a países como México, Chile, Argentina y Brasil. Dentro de este mismo trabajo no se han registrado ninguno en específico en el área de la natación, siendo el más cercano a triatletas, pero por la naturaleza competitiva, área de desarrollo deportivo y duración, no es una comparativa asequible en la natación. Por otra parte, desde que la natación es considerada como una disciplina deportiva y estando presente por primera ocasión en los Juegos Olímpicos celebrados en Atenas 1896, figura como un deporte de tiempo y marca, aún sin ser competencias en piscina, siendo hasta los Juegos Olímpicos en Estados Unidos 1904 que las competencias se disputan dentro de una piscina. Para el año de 1908 se crea la Federación Internacional de Natación, o FINA, buscando unificar el reglamento para las competencias y dirigir las mismas dentro de los Juegos Olímpicos posteriores. Llevados a cabo los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 más 1, las distancias oficiales de competencia en piscina van desde los 50 metros, 100 metros, 200 y 400 metros y hasta 1500, aclarando que cada distancia se le asignan diferentes pruebas por cada uno de los estilos, de acuerdo a las pruebas oficiales que se encuentran dentro del reglamento por la FINA. La natación es una disciplina deportiva considerada con una iniciación deportiva temprana desde los 6 y 7 años de edad, donde la principal dirección de los entrenamientos es concentrarse en el desarrollo de la coordinación neuromuscular y así en edades posteriores buscar el desarrollo de las capacidades físicas determinantes en la natación. Una vez comprendido lo anterior, es de entenderse la importancia entre la detección de talentos para la natación y la utilidad que tiene la dermatología para eficientizar el direccionamiento deportivo desde parámetros mediables con relación entre la genética y el perfil dermatológico con las capacidades físicas. Si te gustó este video, te invitamos a ver otro video haciendo clic aquí.